Y último, luego. Buenas tardes, todos y todas. El día de hoy continuamos con la serie de charlas de Grado C. El día de hoy tengo el agrado de presentar al doctor Anthony Canazas de la Universidad de Andrés Bello, cual el día de hoy nos va a hablar sobre ABGM, Wilson Loops, and Dirichlet Newman Interpolation in ADS2, CFT1. Así que un aplauso, por favor, y adelante. Gracias por la presentación. Bueno, entonces, esta charla es basada en mi trabajo de tesis. Y bueno, vamos a... Si no lo tomas, tienes que hacer clic. Clic. Vamos a empezar viendo cómo está distribuida la charla. Primero vamos a hablar un poco de ADS-CFT brevemente y de Dirichlet y Neumann, como aparece en el título, y de luz de Wilson. Y vamos a ver cómo estos tres conceptos un poco desconectados se conectan en esta charla. Luego voy a ver algo que me parece interesante sobre cómo se ve la supersimetría en esta familia de luz de Wilson interpolantes, de la que voy a hablar. Luego voy a hablar del dual holográfico del loop de Wilson. Y luego de las condiciones de borde interpolantes, que fue el aporte central de la obra. Y el cálculo de correladores, y termino con conclusiones. Entonces, comenzamos con ADS-CFT, que creo que es algo que la mayoría ya sabe, o quizá no, pero tenemos que es una correspondencia holográfica, que tenemos dos teorías en las que en una hay más dimensiones que en la otra, la cual la hizo de manera célebre Maldacena en el 97, relacionando Super Young Mills, n igual a 4 Super Young Mills con cuerdas en este background tipo 2D. Se puede hacer un diccionario entre los parámetros. Y luego se llegó a otra correspondencia similar con otra dimensionalidad, con una teoría llamada ABJM, en 3 dimensiones, en 2 más 1, y con cuerdas en un background de una supergravedad tipo 2A. De la misma forma, tenemos una correspondencia entre los parámetros, la función de la cuerda, el acople de la cuerda, y del otro lado los acoples de la teoría de campos, el rango del grupo y el acople de esta teoría. Se puede juntar en una constante de Toff y escribir el diccionario. Entonces, esto del lado degradado va a estar la teoría en un background ADS, que ilustra acá en ADS5, puede ser también en ADS4, una representación que es la que voy a usar, un semiplano de Poincaré, donde Z es la coordenada holográfica, y entonces, como solemos hacer en física, vamos a estudiar campos que se mueven, en este caso ya no en un espacio plano, sino en un espacio curvo, que es ADS. Entonces, justamente cuando estudiamos campos, los campos van a estar descritos por ecuaciones diferenciales, y para resolver estas ecuaciones diferenciales tenemos que imponer condiciones de borde. En este caso se presta el espacio ADS, pero nosotros vemos también durante la carrera como en ecuaciones diferenciales podemos ver en los bordes que hay en electrostática o en cuerdas vibrantes en mecánica. Y esto mismo es lo que va a pasar en antidensidad. Las más típicas son Dirichlet y Neumann, las que nos suelen enseñarse. Entonces, por ejemplo, en un plano conductor, tenemos una carga aquí, hay una forma en la que terminan los campos. Entonces, Dirichlet es un aislante, tenemos otra condición de borde. Igual en cuerdas mecánicas, si tengo una cuerda y digamos que la sostengo del otro lado,
y está aquí clavado el punto aquí, en esta varilla. Entonces, el momento que la agite va a estar fijo el punto. La otra forma es Neumann, que en este caso no está fija en la varilla, sino que hay, digamos, un anillo que puede moverse libremente sobre la varilla. Entonces, cuando agite la cuerda, lo que se va a conservar es la pendiente, pero el punto puede moverse libremente. Eso es nuevo. Y en lo que vamos a ver en la SSPT también hay cuerdas, pero son cuerdas fundamentales, no son cuerdas hechas de algún material. Y también podemos estudiar campos, cómo es que terminan en el borde de ADS. Van a tener algún comportamiento asintótico y todo. Creo que se podría explicar más, pero no me voy a tener mucho en eso. El otro aspecto es estos observables, que llamamos los de Wilson, que son observables no locales, que se estudiaron ya desde hace tiempo, con el objeto de estudiar el confinamiento y teorías como cromodinámica cuántica altamente no perturbativas. Y bueno, hasta ahora nos sirven para hacer que uno sea resuelto el problema del confinamiento y todo eso. Pero son operadores observables no locales. Dime. En el caso de UCD, ¿qué te dice Wilson del confinamiento? Claro, la idea es que funcione como un parámetro de orden. Si te digas en una fase confinante, una confinante, recuerdo que hay una ley de área, ley de perímetro, dependiendo de eso. Pero sí, en la parte física, por ejemplo, si agarras que el loop sea un rectángulo, entonces uno hace el cálculo y le sale como el potencial que hay entre un quark y un antiquark. No es la idea. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer. O sea, lo importante es que no es como un campo local que depende de un punto, sino que depende de un loop. También puede ser una línea infinita, que de hecho es el caso de interés de esta charla. Las cuestiones matemáticas son la traza de la matriz, porque esto va a ser un campo de Yang-Mills, la matriz, el operador de ordenamiento de camino, el camino sobre el espacio-tiempo, y puede ser una curva cerrada o puede ser una línea infinita abierta. Y ya en supersimetría, en n igual a 4 super Yang-Mills, es natural incluir también el acople con los campos escalares. ¿Okay? Pues como que se modifica, ¿no? Se extiende para incluir esta acople. El doctor hizo Maldacena un poco después de hacer su conjetura o su correspondencia de ADS-CFT. Y también se puede hacer lo mismo con ABJM. En este caso hay 4 campos escalares complejos que se van a acoplar de esta forma. Es porque transforman de distinta forma que el vector AMU. Así que hay que usar 2 campos escalares para poder hacer el acople. Pero la idea es que también se puede, aparte de lo usual que es el campo gauge, acoplar los campos escalares. Y aquí está la parte que nos interesa, que es la familia de luz de Wilson supersimétricos, o BPS. BPS es una jerga que usamos en diversas áreas de supersimetría o holografía para describir qué tan supersimétrica es algo observable. Un medio BPS es que se preserva la mitad de la supersimetría. En el caso de ABAM, les menciono que son 24 supersimetrías. Es decir, hay 24 parámetros libres, 24 números, digamos, dependientes que caracterizan las transformaciones de supersimetrías. Entonces, como habrán notado, hay 2 campos en el grupo, hay 2 UN, ¿no? Eso es porque hay dos vectores, un A mu y un A sombrero. Entonces, en
eso se refleja en que además de esta construcción podría ser lo mismo, pero con el A hat, ¿no? O A sombrero. Entonces, cuando se hizo esta construcción, se vio que no era tan supersimétrico como en el caso de Yang-Mills, que no podía tener la mitad de supersimetría. En este caso era solamente un sexto de 24, ¿no? O sea, solamente cuatro supersimetrías. Entonces buscaban si es que podía obtenerse algún loop de Wilson que sea un medio BPS. Y se tardó un poquito en darse cuenta. De hecho, también el acople fermiónico era algo que usualmente se intentaba hacer, digamos, a nivel lineal, por así decirlo. O sea, acoplar los fermiones de la misma forma que se acoplan, ¿no? Pero no resultaba, ¿no? Pero de ahí se dieron cuenta que en el caso de ABJM se puede acoplar los fermiones en esta parte, haciendo una matriz del doble del tamaño, y en esta parte fuera de la diagonal y poner los fermiones. Entonces, en este caso sí hay la posibilidad de llegar a la mitad de la supersimetría, a un medio BPS. Hay una supertrace aquí que tiene que ver con que esto no lo puede ver como una supermatriz. Y estas entonces son los acoples fermiónicos. Es decir, aparte del camino, que en este caso, como mencioné, voy a tomar la línea infinita, caracterizada por el parámetro tau. Es el acople a los campos escalares, y lo nuevo es el acople a los fermiones. Serían estos numeritos de aquí. Pero son números reales, no son de gramo. Y las únicas componentes no nulas son esta y esta. Tienen que cumplir esto para que se pueda llegar a la supersimetría. Y esta letra griega Z, se alcanza a distinguir que si la puse en verde, quizás no se lo tengo, pero es el parámetro justamente de esta familia uniparamétrica, ¿no? Porque hay un solo parámetro. En realidad en ABM se pueden tener cosas un poco más ricas con muchos parámetros, pero yo me estoy restringiendo al caso a lo largo de un solo parámetro. Entonces, si yo hago cero este parámetro, es decir, que esto se anula, ¿no? Me quedo prácticamente con lo mismo que tenía antes, no solo que acoplado en una matriz. En este caso voy a tener un sexto BPS, o sea, solamente 4 del total de 24 supersimetrías. Pero si esto lo hago igual a 1, ahí ya lleva un medio BPS, a 12 de la matriz. Aquí, ¿ustedes cómo creen que sea con los números intermedios? ¿Cambiando continuamente? ¿Saltos? ¿No le queda? O sea, eso es como queda. ¿Qué tal? Esos numeritos son como turbijitos. Claro, o sea, porque son números enteros. No puedo tener 7,5 supersimetrías o raíz de pi. Bueno, pero ¿cómo será? O sea, irá de poco a poco. En realidad, o sea, no hay que saberlo, ¿no? O sea, si desde 0 hasta 1 abierto, o sea, cualquier número menor que 1 va a ser un sexto. O sea, siempre es un sexto, casi siempre. Solamente en 1 es que se da lo que llaman en inglés el supersymmetry engagement, o el incremento real. No sé si en español estará bien dicho, pero solamente para 1 es que se obtienen las 12 supersimetrías de 24. Entonces, y algo bonito de escribirlo de esta forma, con la supertraza y esta matriz verlo como una supermatriz de un supergrupo, es que al yo tomar la variación supersimétrica del observable, que es el loop de Wilson, voy a tener algo así. Y entonces yo voy a poder imponer o buscar, digamos, qué configuraciones me van a hacer que se cumpla que esta variación toma esta forma. Esto, no sé si algunos han visto las formaciones de gauge infinitesimales. Tiene
tiene una forma muy parecida, ¿no? Solo que en este caso este ya no es un elemento de un grupo gauge, ¿no? Sino sería como un supergrupo. Yo tengo una consulta. Dime. ¿Puedes ver a la slide también? ¿Cuál? A la slide anterior. Ah, O sea, de que podéis pasar de un ciclo de PS a un medio de PS, ¿no hay una cosa física que te pueda llevar de una a otra y pasar eso como una transición de fase? no, porque estás cambiando lo observable. Y La transición de fase, no sé. Estoy tratando de pensarlo como lo que dije un momento, ¿no? Que el loop de Wilson se puede usar para... Sí. Pero es Pero un complemento del loop de Wilson. debería haber parámetros chi, cambiando los grupitos, de que cambie de... Debería haber, por ejemplo, una continuidad en el parámetro de orden, porque si hay una transición de fase. Claro, el parámetro de orden es el... O sea, eso es como significativo. Claro, pero el parámetro de orden sería el loop de Wilson, no este parámetro, es el parámetro interpolado. Nunca lo he visto de esa forma, ¿no? No creo que se pueda dar esa interpretación. Entonces, usar esta condición en lugar de esta condición usual, que es imponer o exigir que la variación de la conexión sea cero. Que es lo que se hacía usualmente en Super Young Mills, en los loops de Wilson que no eran fermiónicos, no tienen coplas fermiónicos. Lo que se hacía era, entonces uno decía, bueno, si es que esto es cero, es que esto me va a garantizar que esto sea cero. Y de esa forma se obtenían loops de Wilson medio EPS u otros casos. Pero en este caso es como que estamos relajando esa condición. O sea, yo quiero que esto sea cero, pero no necesariamente tiene que ser cero. Puede ser esta derivada, lo puedo ver como una derivada covariante en esta matriz, que le puedo dar la interpretación del supergrupo. Y entonces, al tener esta estructura, cuando yo integre, eso me va a hacer que esto sea cero. Anthony, ¿verdad? Algo, por favor? En el sexto de mes, el grupo de Gates de Wilson Loop, ¿cuál es? Porque en el medio es el supergrupo CUN barra N. En el sexto, ¿cuál es? No te entiendo, o sea, porque el grupo... Porque estoy interpolando entre el sexto y el un medio. Pero el grupo de Gates del un medio es CUN barra N, un supergrupo. ¿Cuál es el grupo de Gates? ¿También es un supergrupo el grupo de Gates del un sexto a veces? Sí, o sea, ya, creo que sé por dónde va tu... Creo que esto sería cero. Yo diría que es cero, si es que si lo quieres ver, o sea, como que esta es la matriz del supergrupo, ¿no? Entonces, sería cero. Porque para el un sexto, esto se hace... O sea, para un sexto bosónico. Ah, espérate, hay que ver eso porque está interpolando entre Wilson Loop un sexto bosónico al Wilson Loop un medio fermiónico. Pero los dos Wilson Loop tienen grupos de Gates distintos para la conexión. Te refieres al supergrupo a lo largo de la línea. Los Wilson Loop tú los defines bajo una representación de un grupo de Gates. ¿No es cierto? ¿Te refieres a la traza? O... Pero yo estoy llamando la traza a la fundamental, ¿no? Del grupo de la teoría, ¿no? Pero, de acuerdo. Pero ¿cuál es el grupo de Gates de un sexto de PS? Es que esa es la pregunta que no creo que no está muy... Piensa en Venturi A5 o en Anywhere But Pretend. Ahí está claro que el grupo de Gates Wilson Loop es ese güey. Pero acá en el Es lo mismo de la teoría, ¿no? Ah, lo que yo no tendría, claramente. Sí. Pero acá en el IEM tenían un sexto que
no sé, Es que ese es, lo que tú estás diciendo es el supergrupo inducido sobre la línea, ¿no? Esa es otra cosa. el Wilson, ya, pero está bien, pero el Wilson está definido bajo un grupo J. No, eso es, o sea, eso es lo de la traza, la representación de la traza. No, no es de la representación, hablando de grupo J. Yo creo que al final. Bueno, Entonces, esto es lo que vamos a usar, que es lo más interesante en este caso, cuando hay acoples fermiónicos, que lo voy a llamar condición de supersimetría. Entonces, ahora justamente voy a ir a esta parte del cálculo de las supersimetrías, donde entonces voy a brevemente presentar las transformaciones supersimétricas, la parte bosónica primero. Hay dos campos gauge, como dije, el A temprero. Hay 4 campos escalares complejos. Y este es un símbolo antisimétrico. Y estos van a ser los parámetros de la transformación, donde en realidad aquí están escondidos dos parámetros. Theta es un spin-off y epsilon es un spin-off. Este de aquí es el que me parametriza las supersimetrías de Poincaré o super Poincaré. Y el otro es las superconformes, ¿no? O supersimetrías conformes, que son 12 y 12, y suman las 24. Hay matrices gamma, que son de 2 por 2. Los índices son solamente 2 valores, ¿no? Más y menos. En lugar de 1 o 2, les pongo más y menos. Y también se pueden bajar y subir los índices de los fermions con este símbolo antisimétrico. Y de manera similar para los fermiones, hay unas supersimetrías un poco largas. Por eso también que aquí este numerito lo he hecho un shorthand para que entre. Y estas son unas derivadas covariantes, digamos, porque se acoplan con los vectores. Y algo que me parece que es notable es que no todos los términos se pudieron acomodar en este teta mayúscula, donde están empaquetados los dos Poincaré y conforme, ¿no? Super Poincaré y super conforme. O sea, que hay estos términos que están como sobrando, ¿no? Proporcionales a la parte super conforme. Por ejemplo, en n igual a 4 superllangues no sucede eso. Todo se logra empaquetar. Y luego también es útil definir estas cantidades que van a aparecer en la colección, donde tengo la parte de los vectores y los campos escalares sin el parámetro interpolante y la parte que se acopla con el parámetro interpolante. Entonces, con esto, la supercondición que les mostré hace un momento se va a poder escribir de esta forma compacta. Entonces, ahora, si yo quiero hacer la supersimetría sobre esto, lo voy a imponer sobre estos 4 bloques. Aquí estoy poniendo las 12 supersimetrías que se generan con estos 12 parámetros, que son los componentes de los espinores. Y algo bonito que sucede es que sobre la línea infinita se hace esta simplificación. Entonces es como que si yo agarro estos dos de acá, puedo juntarlos en un teta mayúscula. Y por eso es que las agrupé así dos en dos. Entonces esas 12 se pueden agrupar en estos 6 símbolos. Eso solo sucede a lo largo de la línea. Y voy a anotar el delta subrayado como la variación supersimétrica respecto a justamente a estos 12 parámetros. Entonces, recordando nuevamente, si yo quiero verificar o comprobar que el loop de Wilson es supersimétrico, tengo que ver esta condición. Y en este caso quiero ver si
hay supersimetría respecto a todas estas o alguna de estas. Entonces voy a hacer la transformación con estas supersimetrías que son generadas por estos parámetros. Entonces voy a tener que tomar la transformación de estos 4 autores. Y bueno, es un cálculo bastante largo, ¿no? Después de una madrugada haciendo esto, se puede obtener algo así como eso. Y de la misma forma para la parte fermiónica. Estos puntos suspensivos son términos que van a ser proporcionales a estos 4 Z mayúsculas. Aquí habrían 8 parámetros. Estos de acá son los que más o menos se forman, son los que nos van a permitir que tome la forma de la condición de supersimetría que mostré. Y esto es como lo que sobra. Entonces, si reemplazo todo eso en lo que les mostré, voy a poder lograr formar la condición de supersimetría, conmutador, y justamente más esto que es lo que sobra, los puntos suspensivos que había puesto hace un momento. Y justamente lo curioso es que sale multiplicado por eso, z cuadrado menos 1. Y como dije, aquí están las partes que sobraban. Entonces, es esto lo que tiene que anularse para que tenga la condición de supersimetría. Entonces va a haber 2 casos, ¿no? Como tengo 2 cosas multiplicadas que quiero que sean 0, o una es 0 o la otra es 0. Entonces, si yo digo que esto sea 0, entonces también van a ser 0 en esta parte de acá. Entonces, esto de aquí se va a reducir a solo la supersimetría sobre 4 supersimetrías. De las 12 que tenía, estoy restando las 8 de acá, tengo 4. Y aquí ya aquí sí queda la condición de supersimetría. Entonces aquí tengo que se estaría cumpliendo la condición de supersimetría con esta matriz. 1, 2, 3, 4, que son justamente los que están acumulados. Entonces, esto aquí es un sexto de P, ¿no? Porque son 4 supersimetrías, ¿no? 4 de 24. Y esto es para cualquier valor de Z, ¿no? El Z no lo analicé. O sea, siempre puedo encontrar 4 supersimetrías en las que se juntan. Entonces, por eso es que tengo que eso es un sexto de P. Pero ahora, en el otro caso, si yo quiero más bien que Z sea 1, para que se anule ese término, entonces ahí sí ya no toqué esta parte de las supersimetrías. Entonces ahí tengo las 12 supersimetrías. Y tengo la condición de supersimetría con esta supermatriz. Entonces ahí se ve el mecanismo del incremento real, ¿no? o supersymmetry engagement, ¿no? En inglés. De esa manera, solamente en ese punto, en Z igual a 1 es que se da el 1 medio BPS. Ahora, con esta motivación también vayamos a ver la parte dual de ADS-CFT. Esto es en general también para Super Young Mills y ADS5. Los loops de Wilson van a estar dados en la parte holográfica por un worksheet que termina en el loop. Y el valor de expectación va a estar dado justamente por esa expresión con la acción de la cuerda. Esto es aproximado, ¿no? En el orden dominante. Y aquí nuevamente la representación del espacio anti-de-Sitter. Y yo visualizo, digamos, aquí está viviendo la CFT y aquí tengo el loop de Wilson, un círculo, digamos. Entonces el worksheet que termina ahí es el que estaría dando la contribución dominante del lado ADS. Como dije, también puede ser una línea infinita. Y ahí también tengo un worksheet ADS2. La métrica es la misma, ¿no? A pesar que la topología es distinta. Entonces, el worksheet es la superficie que traza la cuerda al moverse en el espacio-tiempo, de la misma manera que una partícula traza un working. Pero que en este caso hay 2 parámetros.
de forma natural. Uno que va a dar la posición a lo largo de la cuerda y otro el tiempo octavo. Y en nuestro caso va a ser una cuerda que va a estar en este background, ADS4 por CP3. Y es un espacio de 10 dimensiones. Este ADS4 tiene 4 dimensiones y el CP3 tiene 6 dimensiones. Voy a poner estas 6 coordenadas acá, coordenadas angulares, pero más importantes son estos dos angulitos que me van a parametrizar un CP1. Básicamente uno lo puede ver como una esfera con una coordenada compleja. Y estas coordenadas van a estar parametrizadas con los dos parámetros de la cuerda. Y en la línea justamente se va a formar el ADS2 con estas coordenadas, sigma y tau. Y bueno, esto no lo puedo ver como que es la cuerda que está avanzando ahí en tau, de forma del worship. Y luego uno va a considerar las fluctuaciones alrededor de esta cuerda, ¿no? En la acción de Nambu-Goto, donde ya aparece también la tensión de la cuerda. No voy a entrar en los detalles ahí, pero si es que uno hace las fluctuaciones en las coordenadas que eran las importantes, en el θ1 y φ1, estas son las que se van a convertir en las fluctuaciones que van a parametrizar, o sea, las puedo juntar en un número complejo, un campo escalar complejo que va a tomar esta forma. Es decir, esta acción de la cuerda de Nambu-Gotos va a adquirir esta forma. Y aquí aparece lambda justamente debido al diccionario que mostré en el primer slide, creo que fue, ¿no? Daba la tensión de la cuerda y lambda. Y si yo aplico el principio holográfico en este espacio ADC2, deberían ser iguales estas fluctuaciones a operadores en una CFT1. Y entonces, al ser un espacio ADC2, tiene un borde conforme donde imponer las condiciones o saber qué es lo que sucede en el borde es importante. Y justamente las condiciones de borde de Dirichlet y Neumann van a ser las que me van a dar el dual holográfico al loop de Wilson un medio BPS y un sexto BPS, que mostré en el lado de la CFT. Y ese es un diccionario, ¿no? El loop de Wilson y el worksheet de recuerdo. Otro diccionario importante es este, llamado prescripción Hackett-W, para calcular correladores de operadores locales, que son operadores locales. Es básicamente tomar derivadas funcionales de la acción respecto a lo que vamos a llamar fuente, que es justamente tiene que ver con qué es lo que está fija en el borde. Realmente se toma esto como Dirichlet, pero en nuestro caso vamos a tratar de hacerlo más general. Y esquemáticamente, entonces, lo que les estoy diciendo es que vamos a hacer cálculos en ADS2, de la tensión, el acoplo va a ser la inversa de la tensión, que es lo que está dividiendo la acción integral funcional. Eso va a estar débilmente acoplado, y en el lado de la CFT1, esto va a estar fuertemente acoplado. Es una dualidad fuerte débil. Entonces, recalco que estamos usando dos diccionarios. ¿No? Primero es el diccionario del loop de Wilson y el worksheet, y luego estoy haciendo lo de los correladores, pero aplicado a ADS2 CFT1. No lo estoy haciendo en ADS3 y ahí ya, sino en esta como holografía más pequeña que aparece en el worksheet. Entonces ahora vamos a hablar de las funciones de borde interpolantes, donde primero vemos lo que pasa en un campo escalar complejo en ADS2, en masa. Cerca del borde va a tener una expansión de este tipo, una expansión asintótica, donde hay dos modos, dos funciones que son las que dominan. Una es el valor del campo en el borde y otra es la derivada en el borde. Al variar me va a dar esta expresión, y si yo quiero que esto cumpla el principio holográfico, pues, perdón, el principio variacional, ¿no? Dice que la variación de la acción debe ser 0. Pues tendría que tener que la variación de alfa sea 0.
Entonces, yo imponer la condición de Dirichlet, que es alfa sea fijo, eso naturalmente me va a satisfacer el principio variacional. Entonces, esta acción es apropiada para esa condición de borde. Y holográficamente, la interpretación es que uno es la fuente y otro es el valor de expectación. En Neumann nos sucede al revés. Lo que queremos fijar es beta, ¿no? El flujo del campo está fijo y es el valor del campo el que fluctúa. Entonces aquí sí no me sirve ese cero a menos que le agregue un término de borde. Ese término de borde lo que va a hacer es la variación de todo esto ya en esa expresión como dije, cambian los roles de alfa y beta. Entonces ahora beta es la fuente y el valor de expectación es alfa. Entonces ahora sí quiero condiciones de borde que interpolen entre estos dos puntos. Yo creo que me conecte los dos loops de Wilson. En este caso holográficos, que ya sé que uno es Dirichlet y otro es Neumann. Entonces tengo que tener un parámetro de interpolación que los conecte, estos dos comportamientos. Pero algo que hay que considerar es que o sea, hay evidencias de que a lo largo de la interpolación siempre es una CFT, o sea, no se rompe la simetría conforme. Entonces también, o sea, no solo tiene que ser una CFT1 en los puntos extremos, sino que siempre debe conservarse esta simetría. Entonces, por ejemplo, no puedo simplemente sumar a ambos, ¿no? Ya que tienen distinta dimensión, son potencias distintas en Z. Entonces, esto rompería la simetría de escala. Entonces, hay que pensar un poquito más cómo juntarla. Por ejemplo, podría juntar beta con la derivada de alfa, tengan la misma dimensión de escala. O lo que hemos hecho que es alfa con la integral de beta. Entonces, ya ahora J ya no va a ser alfa o beta solo, sino va a ser una combinación de ambas, que es esa expresión. Y invocar el parámetro interpolante. Y eso puede invocar una función, ¿no? Un poco más general, o sea, no simplemente la integral. En este caso, en el caso que le pongo el signo acá, sí se va a reducir a integral. Pero también puedo escoger esta función. Sería otra alternativa de condición de borde. Entonces, les vamos a ver con lo que se ha trabajado y el término de borde que hay que agregar a la acción para que se cumpla el principio vibracional. Una expresión como esta, donde, si es que ahí le aplico la prescripción, tomar la derivada funcional respecto a J para obtener el valor de expectación. Obtengo también algo que se ve que está interpolando entre beta y alfa. Una expresión con alfa. Entonces, de esta forma se puede calcular los correladores, tomando las derivadas funcionales. Pero claro, ahora lo voy a hacer justamente con lo que obtuve de lo que les mostré antes, ¿no? De lo que salí de la cuerda, que se está moviendo en este término de interacción. En este caso, hay una sutileza que hay que modificar un poco lo que les mostré. En vez de beta hay que poner algo así como una corrección de beta, un término más que aparece. Pero lo demás se puede ver que es análogo, simplemente reemplazar esta. Y hay que hacer la expansión de los campos en el acople. Son algo que llaman un propagador back to boundary. Justamente los J con el valor del campo, en algún punto. Y la idea es que también las construcciones de phi1 y beta 1 se pueden expresar con J. Todo esto lo reemplazo en la acción y tomo derivadas funcionales en J. Entonces es algo muy largo, pero más o menos quería expresar la idea de que hay que tomar derivadas respecto a J. Y Antonio, Dime. ¿cómo defines la corriente de Palma? Es la parte no lineal. O sea, si es que fuera libre, o sea, sin el término de interacción sería box phi igual 0. Ahora, como tengo este término de interacción, va a ser box phi igual algo.
Ese algo es justamente esto. Es así de simple, solo es eso. Es como una masa. No, como un término de interacción, porque una masa sería lineal, ¿no? No, ¿tu acción es massless? ¿O no? Sí, es sin masa, pero con términos más que cuadráticos, son cuárticos y con derivadas. Entonces, pero eso viene de interacción. Ajá, de la interacción de la cuerda. O sea, hay Gordon sin masa más una interacción particular. Exacto. Y eso es lo que sale aquí que preguntaba. Ya, pues tú en la bibliografía identificáis la corriente de la CFT como el modo no normalizable de la expansión asintótica del campo. Y mi pregunta es, la J-Balk, ¿cómo haces el diccionario respecto a eso? No, o sea, no. Porque ahí el phi barra cero es como el álgebra. No. Es, O sea, eso viene de la expansión perturbativa del campo, no de la expansión asintótica. No, tú primero Ajá. pusiste la expansión asintótica y dijiste que alfa era el sol Ajá. y el viene de acá. beta era el beta. Ya, pues, esa es la expansión perturbativa del campo, Ujú. el lambda. ¿Sí? Sí, o sea, este J bar no tiene que ver con el J de la fuente, ¿no? No, creo. Entonces, tomando las derivadas funcionales con respecto a la fuente, se pueden obtener funciones de 2 puntos y se reducen a los casos de Dirichlet y Neumann en los extremos del parámetro interpolante. En el caso de Dirichlet, que es bastante obvio, pero en el caso de Neumann hay que darle una interpretación de que los operadores en realidad son las derivadas de los operadores. En los casos que se obtiene la forma del logaritmo. Perdón, ¿y O barra quién es? O barra es ¿Qué nivel se comprometió? delta 1, ¿no? Creo que es hasta la 2 delta, ¿no? Y lo mismo en el caso de la de 4 puntos. Y algo bonito que se obtuvo es que se puede también ver que se sigue cumpliendo la prescripción de diagramas de Boole. O sea, si yo hago el cálculo por primeros principios, me sale una cosa, y si lo hago también asumiendo que puedo interpretarlo como 4 correladores, de 4 propagadores y que conectan los 4 puntos, me sale lo mismo, tomando en cuenta vértices y todo. Esto fue lo que se obtuvo para los correladores de 4 puntos. Y aquí entonces, o sea, como indica este J no me rompe la escala, pues tuvimos cuidado de esto justamente, pero sí en realidad está rompiendo la parte de las simetrías conformes especiales. Es justamente este término de aquí, ¿no? En el caso de la condición de borde local. En el caso de la no local, no. O sea, tiene la forma como la de una función de 4 puntos que uno vería en un libro como el de Francesca, ¿no? Anthony, Aquí justamente se ve que es delta igual a 1. Alice está. ¿Podemos saber cómo accedería a esta anomalía? Porque esta condición de borde que no respeta la ya conforme de Wilson-Lewis exponente. No, claro. ¿Pudieron como argumentar por qué? O sea, un nivel fundamental, ¿no? O sea, simplemente es eso que sale, ¿no? Ahora, no es algo que voy a mencionar en las conclusiones, ¿no? Pero eso también en n igual a 4 superior a 1000 hay algo parecido. Entonces, lo voy a comentar. Es justamente lo que sigue, ¿no? O sea, lo importante es que uno sale covariante conforme y otro casi, ¿no? Excepto por detrás. Entonces, hemos visto que para caso local y no local, el cálculo por primeros principios coincide con los diagramas, la prescripción de diagramas de Witten. La condición de borde no local produce correladores que son conformalmente covariantes. Sin embargo, para el caso local, el correlador de 4 puntos, como vimos, no es conformalmente covariante, por ese término que está muy cuadro ahí. Sin embargo, justamente lo que está faltando ahí, que es algo que en n igual a 4 superior a 1000, donde en este caso hay una esfera que está dentro de la S5 también, que también le sale un término que es como que rompe la simetría covariante,
pero cuando hacen la integral, porque al ser Neumann, entonces hay como un modo que queda libre, ¿no? Pero como es Neumann, uno no lo quiere fijar, ¿no? Tiene que estar embarrado en toda la esfera. Entonces, uno tiene que hacer una integral funcional en todas las coordenadas. Entonces, al hacer esa integral, desaparece esa contribución. Entonces, eso es algo que podría pasar, si es que hacemos esto. Ya tratando de relacionarlo con la motivación que fue encontrar el dual de este loop de Wilson interpolante. Y bueno, en unas perspectivas podríamos hacer cálculos del lado de la CFT, en lugar de puramente ADS2, comparar, ver qué puede salir. Y también otra cuestión es las supersimetrías con la condición no local, ¿no? En el caso de la local sí se ha estudiado las supersimetrías, pero en el caso de la no local habría que ver qué sucede. Y esto es algo que me pareció interesante, que es cómo es que, así como les mostré este mecanismo del incremento de la supersimetría en Z igual a 1, cómo se vería en el caso de la cuerda, ¿no? Como en un punto es que la cuerda tiene un sexto de supersimetrías y en un punto del parámetro va a tener, aumenta a un medio. Eso lo veo como algo lejano, pero es una motivación que podríamos tener para seguir en este tipo de trabajo. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, tenemos tiempo para unas 2 preguntas. Así que, adelante. No me quedó claro, perdón, cuál era cómo se lee el diccionario una corriente de Val de CFT. Porque el diccionario que usaste fue un campo en el Val que corresponde a un operador de dimensión uniforme que tiene relación con la masa del campo en el Val. ¿Cierto? Y el campo en el Val, asintóticamente, el primer término del módulo normalizable le implica con la corriente de la CFT. ¿Cómo se ve el diccionario ahora si tienes una corriente en el Val? ¿A qué le corresponde su transferencia? ¿Te refieres a esto? O sea, a esto que... ¿A lo que pusiste el J-Val? Es que el J-Val no hay ningún misterio. O sea, por ejemplo, si estuvieses en el caso de un phi cuarta, ¿O simplemente el truco que no usa para resolver la integral de caminos que es la unidad de corriente? no, eso es otra cosa. O sea, si yo quisiera hacer eso, tendría que, aparte de esto, agregarle más phi j, ¿no? Donde sería el j que es para calcular correladores Y ese en J es ADS2. un J-Val. Claro, ese sí sería una fuente externa. Pero es Val. Ajá. Para calcular correladores en ADS2. ¿Y por qué le llamaste J-Val a eso? Simplemente para llamarle... por llamarle un nombre, no sé si habrá sido lo mejor. Quería acá por el J, que no, en la parte que no es ¿Cuál es el libre. otro? Ujú. No es en la parte que no es libre, ¿no? Sí. O sea, es lo mismo que sucedería en algo que estándar en ADS SFT, ¿no? Cuando toman un campo escalar phi a la cuarta, digamos, sin derivadas, sin nada. Igual me va a salir box phi igual algo phi al cubo sería, ¿no? Algo, quizás phi cubo es lo que llamamos J bar. Tú me estás diciendo nomás J a la parte que no es la teoría libre. Simplemente. O sea, cuando te resolví la ecuación de Poisson, lo que te queda al lado, ¿sabes que a veces tiene un color? O la ecuación de onda que te queda al lado. Ujú. O sea, no es una fuente externa, ¿no? Para calcular correladores, eso, ahí tengo que agregar una fuente externa. Pero no, en este caso no es lo que sale naturalmente de la ecuación, la parte no lineal de la ecuación de movimiento. Simplemente es eso. Anthony, hay una forma de relacionar este Z interpolan en la teoría Yale con este K interpola en la cuerda. Por lo menos yo no la sé, pero sí es algo que pusimos en el paper, que sería bueno ver si hay una... Debería haber una relación, Sería bonito. debería, pero no es tan evidente. Porque la dependencia como que desaparece, ¿no? Ah, yo veo que hay un punto grande. Ah, no, acá sí, ¿no? Pero en el B
sea, el depth de la línea es 1. En el círculo sí hay un valor no trivial. Sí, por eso, en eso tiene que ver con la conclusión que puse, ¿no? De hacer los correladores, o sea, del lado de la CFT, ahí me saldrían cálculos en función del Z, y eso se podría comparar con esto, y ahí se podría ver esa relación. ¿Más preguntas? Si no hay más preguntas, yo tengo. Tú cuando interpolaste, creo que este parámetro chi, y tú decías que cuando chi iba a 0 o iba a pi medio, tú recuperabas las expresiones de Dirichlet o Newman, ¿cierto? ¿Es tan directo como tirar ese límite? Porque según vi hay una acción que tiene una tangente de chi, entonces como que esa parte divergiría. ¿Y es tan directo simplemente tirar el límite? En el correlador, sí, pero quizás existe otra tangente. Siempre me olvido si estos son coseno y seno del cálculo. No, pero hay una que sale como tangente, como Dirichlet. Ahí abajo, eso por Sí, sí, tienes razón. Tiene que ver con esta acá, que son... Términos de contacto. Pero la respuesta corta es que esta expresión no la tengo escrita acá a la mano, pero se puede escribir de otra forma con beta, beta como el beta, ¿no? Con alfa, sin que aparezca el j, y ahí ya desaparece esa tangente. Entonces, sí, es como es un poco indirecto, ¿no? O sea, escrito de esta forma parece que acá está divergiendo, ¿no? Pero si lo escribo de la otra forma, simplemente con alfa y beta, o alfa y eta, ya sin el visto j que sale otro... Maxi. Claro, lo dice Anthony. La versión original de la condición de borde nunca lleva uno sobre coseno. En verdad es un término que es proporcional a coseno de seno y otro a seno cuadrado. O sea, no hay diferencia. Y ese término tú lo puedes como ahí. Claro, puedes jugar con eso y te queda más compacto. Pero en verdad el original no tiene idea. Lo que pasa, yo recuerdo que este lo escribí aquí porque imagino que era más centrado ahí. O sea, si yo lo escribo con alfa, se hace un poquito más largo y ya no entraba ahí en el slide. ¿Alguna otra pregunta? Si no, entonces le damos las gracias a doctora Anthony. Gracias. Y afuera tenemos un coffee break. Doctor. Gracias.